¿Recuerdan lo que hicimos en el programa anterior? Aprendimos a explicar la problemática de la desnutrición de manera científica, para lo cual empleamos fuentes confiables que nos permitieron comprender la importancia de las biomoléculas en nuestro organismo. Ahora, ello nos permite, como líderes de la buena alimentación, promover acciones para que aprendamos a elegir bien nuestros alimentos. ¡Excelente! Eso les permitirá resolver el reto de aprender el buen comer y contribuir a resolver el problema de la desnutrición. Sí, profesor. ¿Cuál es el título de este programa? Este programa se titula Explicamos cómo las acciones de los actores sociales afectan el potencial alimenticio de nuestras ecorregiones. Estudiantes, ¿de qué manera creen que este programa ayudará a que resuelvan el reto de la experiencia de aprendizaje? Yo creo que aprenderemos sobre nuestras regiones y sus riquezas para una buena alimentación. ¿Aprenderemos cómo los actores sociales contaminan nuestras regiones? Conocer el propósito nos ayudará a responder esta pregunta. El propósito de este programa es que aprendamos a explicar cómo nuestras acciones como actores sociales afectan los recursos alimenticios de las ecorregiones con base en fuentes confiables. Profesor, ¿cómo lograremos este propósito? Para aprender a explicar esta problemática, vamos a realizar lo siguiente. 1. Aprenderemos a identificar y analizar las interacciones y transformaciones relacionadas con este problema, con base en fuentes confiables. 2. Aprenderemos a identificar las causas y consecuencias de las acciones de los actores sociales sobre el potencial alimenticio de nuestras ecorregiones a partir de fuentes confiables. 3. A partir de ello, elaboraremos nuestra explicación de esta problemática señalando causas, consecuencias, interacciones, transformaciones con base en fuentes confiables. Manos a la obra. Lucía y Miguel, ¿alguna vez han probado el cuchuro? No, profesor. ¿Qué es? Yo sí, profesor. Mis padres compraron hace poco en Huamanga mermelada de cuchuro. Interesante. ¿Y por qué interés particular crees que compraron cuchuro tus padres? No lo sabía, profesor. Pero ahora creo que es por una buena nutrición. Bien, para conocer más acerca de este recurso, los invito a escuchar al doctor Augusto Aldave Pajares, científico peruano que ha recorrido durante más de 50 años todas las lagunas altoandinas del Perú. Atentos, por favor. El Perú es depositario de 12.300 lagunas altoandinas. En esas lagunas altoandinas prosperan estos productos que comúnmente se llama cuchuro. Cuchuro en quechua quiere decir crespo. Por eso en la sierra a los chiquillos que tienen el cabello crespo le dicen cabecita de cuchuro. Pero también le llaman cururumcha, cururupa, murmunta. La dieta alimentaria en nuestro país es insuficiente. El cuchuro tiene 30% de proteínas. La quinoa y la kiwicha tienen la mitad, o sea 15% de proteínas. Costos. 1 kilo de cuchuro cuesta 4 o 5 soles, hasta 3 soles. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de kiwicha o de quinoa? Más de 20 soles. Entonces es política alimentaria. Aquí juegan un papel preponderante las escuelitas, los directores, los municipios, los gobernadores y buscar un grupo de parlamentarios, explicarles, que nos escuchen, que sepan que el número de lagunas que existen en el Perú son tan cuantiosas que se pueden convertir en recursos de nueva obtención de proteínas para combatir, reitero, la desnutrición infantil. Ahora, atentos a las preguntas.
¿Qué información destacas de este audio? ¿A qué se refiere el Dr. Pajares al afirmar que las lagunas se pueden convertir en fuentes de recursos para combatir la desnutrición? El audio informa que tiene un 30% de proteínas y que la quinoa y la kiwicha solo tienen el 15%. Aquí en Ucayali, en mi comunidad, no conocemos ese producto y hay varios casos de anemia que se podrían combatir con él. Además, ¿qué otros productos así existen que nos puedan ayudar a tener un buen comer para combatir la desnutrición? Eso me gustaría saber. Muy buena pregunta, Miguel. Yo agregaría otra. Como sociedad, comunidad, nación o como actores sociales que somos, ¿qué estamos haciendo para proteger y emplear responsablemente este tipo de recursos? Los invito a reflexionar y responderlas. Profesor, en mi región y comunidad es característico el tarwi. Ahora sé que es rico en calcio y permite mantener dientes y huesos sanos. Profesor, aquí en mi región se producen muchos productos. Uno de ellos es el sachainchi. Ayuda a controlar y reducir el colesterol, combate el cansancio, agotamiento mental, entre los que me acuerdo. Interesantes reflexiones, Lucía y Miguel. Pero, ¿qué estamos haciendo responsablemente para proteger y emplear este tipo de recursos que nos pueden ayudar a combatir la desnutrición? Profesor, yo creo que no estamos conociendo todo lo que nuestro país nos ofrece y además lo estamos contaminando, dañando. Estoy de acuerdo con Lucía. Una vez escuché que nuestras lagunas se están agotando, contaminando, y esa oportunidad de combatir la desnutrición con nuestros recursos se puede perder. Bien, a partir de sus reflexiones vamos a aprender a identificar y analizar las interacciones y transformaciones relacionadas con este problema, con base en fuentes confiables. Presten atención a la siguiente información. El científico peruano nacido en Oxapampa, Antonio Brack identificó que tenemos 11 ecorregiones, es decir, áreas geográficas que se caracterizan por tener un mismo clima, suelos, condiciones hidrológicas, flora y fauna, y que se encuentran en estrecha interdependencia. ¿Y mi comunidad a qué ecorregión pertenecerá? Interesante pregunta. Agregamos otra. ¿Qué potencialidades se encontrarán en las ecorregiones para enfrentar la desnutrición? Vemos algunas de esas 11 ecorregiones. Para ello, le pediremos a Lucía que lea la información de la ficha de autoaprendizaje 5 para tercero de secundaria en la página 38. Atentos, por favor. Sí, profesor. Serranía esteparia. Tiene grandes montañas, precipicios, cañones y ríos torrentosos. El clima es seco, pero con lluvias frecuentes. Puna. Se ubica por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por sus temperaturas extremas, con mucho sol durante el día y frío intenso durante las noches. Profesor, yo creo que mi comunidad está ubicada en la serranía esteparia. Profesor, quisiera saber más en qué ecorregión está mi comunidad. Por supuesto. Lucía, por favor, sigue leyendo. Claro, profesor. Selva baja. Corresponde a los bosques amazónicos ubicados debajo de los 600 metros de altura. Su clima es periódicamente húmedo y seco en invierno. Profesor, ya descubrí la ecorregión en la que vivo. Yo vivo en el distrito de Cepaúa, de la provincia de Atalaya, y se ubica en la selva baja, porque coincide con las características mencionadas. Exacto, Miguel. Recuerden que solo hemos conocido algunas características de 3 ecorregiones. Es necesario que sigan investigando acerca de las ecorregiones. Para ello, los invito a resolver la ficha número 5 de su texto de Ciencias Sociales para tercero de secundaria. A quienes aún no tienen estas fichas, los invito a seguir atentos a este programa. Una nueva pregunta. ¿Cuáles serán las potencialidades de cada una de esas ecorregiones para la nutrición? Para responder a esa pregunta, invito a leer a Lucía fragmentos de un artículo obtenido de la Guía de Educación Ambiental, Perú, País Maravilloso, publicado por el Ministerio de Educación. Atentos, por favor.
Potencialidades alimenticias en las ecorregiones. Mar frío de la corriente peruana. Anchoveta, pejerrey, sardina, jurel, bonito, trambollo, corvinas, toyo, raya, lenguado, chita, pintadilla, cojinova, machete, atún, dorado, lisa, lorna, chamaco, erizos, choros, machas, barquillo, lapa, pota, calamar, conchas de abanico, pulpo, cangrejo. Nos detenemos un momento para analizar la información leída. ¿Qué potencialidades alimenticias ofrece esta ecorregión? Profesor, mi región no tiene acceso al mar, pero ahora sabemos que consumir pescados azules como anchoveta, caballa, atún o jurel de nuestro mar peruano nos proveen una alta cantidad de nutrientes que aportan en una dieta balanceada para robustecer el sistema inmune frente a amenazas como el coronavirus y otras enfermedades. Muchas gracias, Lucía. Por favor, Miguel, continúa. Bien, profesor. Número 2. Bosque seco ecuatorial. Algarrobo, zapote, venado gris, vizcacha, chame, pez blanco, chalaco, camarones, pato criollo. Cultivos: mango, limón, arroz y banano orgánico. Número 3. Serranía esteparia. Papaya silvestre, tuna, aguaymanto, tarwi, maíz, venado gris, vizcacha, ñandú, ovejas, alpaca y llama. Nos detenemos un momento para analizar la información leída. ¿Qué potencialidades alimenticias ofrece esta ecorregión? Profesor, mis tíos me trajeron algarrobina del norte. Ellos me explicaron que es muy buen alimento. Ahora sé que es un energizante apto para todas las personas, ya que tiene zinc. Además, quita la ansiedad por comer de más. Es un gran alimento para aquellas personas que realizan deporte o tienen altas exigencias físicas y mentales, como nosotros, que somos estudiantes. Pero no todas las personas tienen la posibilidad de contar con este producto. Es cierto, Miguel. ¿Cómo afectaría a nuestra nutrición el hecho de no contar con la diversidad que ofrecen nuestras regiones? Profesor, eso originaría que solo tengamos algunos productos, que nuestra dieta no sea diversa y puede incrementar el riesgo de desnutrición. Interesante. Ahora les pido que presten atención al siguiente artículo publicado en la plataforma web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicado el 2019 y que se titula "La biodiversidad crucial para nuestra alimentación y agricultura desaparece de día en día". Por favor, tomen nota de aquello que nos permite explicar cómo nuestras acciones afectan los recursos alimenticios que tenemos en nuestro territorio. Dice lo siguiente: un informe de la FAO presenta pruebas crecientes y preocupantes de que la biodiversidad está desapareciendo, lo que pone en grave peligro el futuro de nuestros alimentos y medios de subsistencia, nuestra salud y medio ambiente. La biodiversidad para la alimentación y la agricultura incluye a todas las plantas y animales, silvestres y domésticas, que nos proporcionan alimentos, piensos, combustible y fibra, así como las plantas, animales y microorganismos, como insectos, murciélagos, aves, manglares, corales, praderas marinas, lombrices, hongos y bacterias que habitan en el suelo, que mantienen los suelos fértiles, polinizan las plantas, purifican el agua y el aire, mantienen sanos a peces y árboles y combaten las plagas y enfermedades de los cultivos y el ganado. El informe se basa en información proporcionada por 91 países. Ahora se sabe que el 24% de casi 4.000 especies silvestres alimentarias, sobre todo plantas, peces y mamíferos, están disminuyendo en número. Pero es probable que la cantidad sea mayor. El mayor número de especies de alimentos silvestres en declive se encuentra en países de América Latina y el Caribe, seguidos de Asia y el Pacífico y África. Estudiantes, ahora los invito a reflexionar en torno a las siguientes preguntas.
¿De qué manera la forma en que nos relacionamos con nuestra biodiversidad está originando este problema? ¿Qué transformaciones estamos originando y afectan a la biodiversidad de nuestras ecorregiones? ¿En qué partes del Perú estará ocurriendo este problema? Profesor, este problema, según el informe, ocurre en todo el mundo y aquí en el Perú desde hace rato. Mire, yo tengo un primo que vive en Madre de Dios y me dice que la minería ilegal está arrasando con toda la naturaleza. Aprendimos que el uso de plaguicidas afecta a los peces, a los animales más pequeños que justamente son importantes en la naturaleza, como las abejas. ¿Y qué transformaciones estamos originando y afectan a la biodiversidad de nuestras ecorregiones? Profesor, nuestras acciones están originando el cambio climático que, como aprendimos en la experiencia de aprendizaje anterior, origina déficit de lluvias. Además, cazamos tanto a nuestros animales que se extinguen. Sí, profesor. Recuerdo que aprendimos de que están talando nuestros bosques y eso es el hábitat de nuestra biodiversidad. Acabamos de identificar y analizar de qué manera nuestra relación con la biodiversidad, como actores sociales que somos, origina transformaciones que en algunos casos pueden ser favorables, como la construcción de carreteras, hidroeléctricas, campos de cultivo, pero en otros resulta sumamente perjudicial, como es el cambio climático, originado por la contaminación, la caza y la pesca excesiva. Asimismo, sabemos que este problema se presenta a escala local, regional, nacional y mundial. Ahora les pregunto, ¿cuáles son las causas y consecuencias de estas acciones de los actores sociales sobre el potencial alimenticio de nuestras ecorregiones? Profesor, en mi comunidad que pertenece a la ecorregión de la Serranía Esteparia, se produce el tarwi, que es el segundo producto más nutritivo del altiplano, pero esa producción corre riesgo de perderse si persiste el déficit hídrico provocado por el cambio climático. Esa es una consecuencia de nuestras acciones. Aquí la consecuencia que señalas es que perderemos la posibilidad de tener en nuestras mesas este producto tan nutritivo como el tarwi. Además, otra consecuencia es la económica, pues familias dedicadas a la agricultura perderían esta oportunidad de ingreso familiar. Miren, me acaba de llegar el siguiente mensaje de texto de Alicia, estudiante de la institución educativa tutorial 36146 del centro poblado Campo Alegre, distrito de Vilca, provincia y región de Huancavelica. Lo leeremos. Profesor Gabriel, Lucía y Miguel, les escribo para compartir con ustedes lo que estamos viviendo en mi comunidad, donde criamos vicuñas y alpacas, de las cuales obtenemos recursos para comprar alimentos, vestidos y atender otras necesidades de la familia. En el 2020, muchos de nuestros animales fallecieron producto de la helada, que cada año es más fuerte. Esto también afectó los cultivos de papas y oca, las cuales perdimos completamente. Además, debemos tener cuidado con los cazadores de vicuñas, que a veces amenazan a la comunidad si los denuncian. Esta situación trae como consecuencia que no podamos aprovechar todas las potencialidades que nos brindan los recursos aquí en Huancavelica. Muchas gracias, Alicia, por tu aporte. Ahora los invito a escuchar otro fragmento del informe de la FAO. Por favor, tomen nota de la información que nos permita conocer las causas de este problema. Atención. Principales causas de la pérdida de biodiversidad. Las causas de la pérdida de biodiversidad para la alimentación y la agricultura que citan la mayoría de los países que aportan información sobre los cambios en el uso y la gestión de la tierra y el agua, seguida de la contaminación, la sobrepesca y la sobreexplotación, el cambio climático, el crecimiento demográfico y la urbanización. ¿Cuáles son las causas de que las acciones de los actores sociales, nosotros, estén afectando el potencial alimenticio de nuestra biodiversidad? Contaminamos el agua, el valle y además, como se indica en el informe, pescamos tanto que ya extinguimos a nuestros animalitos. Sí, profesor. Además, nuestra población crece y eso significa que puede haber más casos de desnutrición. Profesor, una pregunta. Los cambios en el uso y la gestión de la tierra, ¿cómo
¿cómo eso constituye una causa? Cuando los bosques de la selva alta, baja o la serranía esteparia son talados o los valles son ocupados, se resta la capacidad de absorber dióxido de carbono, el cual queda liberado en la atmósfera e incrementa la temperatura, profundizando el cambio climático. Además, esos suelos pierden sus propiedades de producción agrícola, se desertifican y ya no pueden albergar biodiversidad. ¿Conocen algún ejemplo de este proceso? Sí, profesor. Como le dije, en Madre de Dios, mi primo me contó que eso ocurre todos los días. Recuerden, una explicación permite entender una situación o problema de la manera más clara y precisa. Para ello, es necesario señalar las causas, las consecuencias y cómo estamos abordando la competencia. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Es necesario comprender cómo nuestra manera de interactuar y las transformaciones que originamos como actores sociales influyen en la problemática, pero basados en fuentes confiables. Vuelvo a preguntar, ¿de qué manera esta explicación nos ayuda a resolver el reto que tenemos como líderes de buena alimentación? Profesor, ahora entiendo que si no cuidamos nuestras ecorregiones, existen menos posibilidades para resolver el problema de la desnutrición, sobre todo considerando que la población en el Perú y en el mundo seguirá creciendo. Ahora puedo explicar cómo este problema puede ocurrir en mi comunidad. Por ejemplo, si hay casos de contaminación de ríos. Bien, ahora nos toca formular nuestra explicación. Profesor, ¿cómo puedo saber que mi explicación está bien hecha? Debemos considerar los siguientes criterios. Explica las acciones a través de las cuales los actores sociales afectan el potencial alimenticio de las ecorregiones, empleando fuentes confiables, como tus libros e inclusive algunas entrevistas o diálogos hechos a personas que son testigos de estos hechos. En tus argumentos, señala la escala del problema, las interacciones y transformaciones, así como las causas y consecuencias de este problema. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Recordemos el propósito de este programa: explicar cómo las acciones de los actores sociales afectan el potencial alimenticio de las ecorregiones, con base en fuentes confiables. Entonces, como líderes de buena alimentación, recordemos el propósito. ¿Consideran que ha sido logrado? ¿Por qué? ¿En qué medida este aprendizaje nos puede ayudar a explicar problemáticas? ¿Cómo podemos fortalecer este aprendizaje? Te sugerimos analizar y resolver las actividades de la siguiente ficha, en caso las tengas disponibles. Ficha número 7. ¿Cuál es la influencia de los factores sociales en las ecorregiones del Perú? Ficha de autoaprendizaje, tercero de secundaria, página 49 a 54.